Hola nuevamente chicos, hoy vamos a estar trabajando con la recolección y el transporte de los residuos sólidos urbanos. Y antes de entrar de lleno a la unidad es necesario retomar lo que estuvimos checando en los videos pasados. En los videos pasados estuvimos mencionando algo acerca de la pre-recolección, que se trataba generalmente o a grosso modo de que nosotros podamos clasificar adecuadamente, de acuerdo a los contenedores, diferentes tipos de residuos generados en nuestro hogar, para así facilitar la recolección de los mismos, mejorar el transporte y mejor aún, que el tratamiento sea lo más eficiente u óptimo posible. Entonces, la idea es que nosotros nos fuéramos con la idea de que podamos clasificar adecuadamente todos los diferentes residuos sólidos que nosotros estamos generando a lo largo del día, que los podamos clasificar para que ya cuando nosotros los vayamos a desechar, las personas responsables de esto puedan hacer una buena disposición final de estos residuos. Ok, hablando de esto, pues como vamos a estar trabajando con residuos orgánicos, es recomendable que estos residuos orgánicos, como ya lo habíamos comentado anteriormente, duren la menor cantidad de tiempo, los orgánicos, en nuestras casas de habitaciones, que se pretende o se sugiere que al menos se arroje la basura o los residuos orgánicos al menos una vez cada 8 días. Hay que deshacernos de todos los residuos orgánicos al menos una vez cada 8 días. ¿Para qué? Para que no tengamos elementos invasores como malos olores, descomposición, generación de lixiviados. Para los que no saben qué son los lixiviados, el ejemplo más burdo, más sencillo es que cuando nosotros tiramos basura o cuando tenemos un contenedor de solamente residuos orgánicos, si pasa, la dejamos ahí en estado de reposo por un periodo de tiempo, una semana y media, 2 semanas. No sé si ustedes han notado cuando tienen una basura que tiene muchos residuos sólidos y orgánicos y que ya tiene mucho tiempo, cuando ustedes levantan la bolsa de basura, no sé si han observado que en la parte de abajo suelta ciertos líquidos. Son líquidos productos de la descomposición. Estos líquidos, al nosotros estar trabajando con residuos sólidos, con residuos orgánicos, como estos tienden a descomponerse y a generar gases y demás, sueltan o desprenden de su propia materia ciertos líquidos producto de la descomposición orgánica de sus compuestos naturales, generando así un pequeño líquido de color café o casi negro, los concentrados pues son negros, pero estos líquidos que hasta huelen muy mal, estos pequeños licuados, se les denomina como lixiviados porque es una combinación o es una bomba de varios componentes. Generalmente vienen incluidos varios metales pesados, productos de descomposición de la materia orgánica y demás. Son súper dañinos a la salud, son peligrosos y por lo tanto, por eso se recomienda que nosotros no tengamos mucho tiempo almacenados los residuos orgánicos. Esa es la principal razón. Entonces, cuando ya levantan la bolsa de basura y ven que hay un líquido que está emanando de esa bolsa, o chorreando de esa bolsa, eso sería como a grosso modo, o una forma muy general de entenderlo, es un lixiviado, ¿sale? Que es un líquido tóxico producto de la descomposición de la materia orgánica o de varias materias, pero principalmente la materia orgánica, que contiene diversos compuestos dañinos a la salud, principalmente metales pesados. Entonces, es un líquido muy contaminante, muy penetrante y peligroso a la salud. Entonces, esa sería como que la idea de que nosotros no guardáramos tanto tiempo. Además que tenemos generación de larvas, bacterias, bichos, incluso llega la proliferación de ratas y animales que son vectores para enfermedades infecciosas. Entonces, la recomendación es que no la almacenemos tanto tiempo. Ok, pero no todo esto acaba con nuestra casa, sino recolectando, separando y demás, sino que es un proceso muy largo y es un proceso que no nada más nos involucra a nosotros, involucra a otros sectores.
como la parte de la recolección. Nosotros tenemos un esquema, o cuando se trabaja con el transporte de los residuos sólidos urbanos, se trabaja con un esquema en el cual ciertas personas recogen las basuras y tienen que transportarlos a un sitio de disposición final. La recolección es pues que tú realmente, una persona que se dedica al transporte de basura o de residuos, recolecte de todas las casas todas las basuras o toda la generación de los residuos sólidos urbanos, para que posteriormente lo pueda acarrear a un sitio de disposición final. Y ahora, en la parte de transferencia y transporte es una parte bien importante, porque pudiéramos pensar que a final de cuentas el transporte, la transferencia de la materia, de los sólidos, residuos sólidos que generamos, no es tan importante como nosotros podríamos imaginar, porque generalmente para nosotros se nos hace una tarea muy sencilla, muy simple. Sin embargo, es una tarea muy compleja, tan compleja que necesitamos muchas rutas de recolección para poder hacer una optimización del transporte. ¿Por qué este transporte y la transferencia es tan importante? Bueno, es muy importante porque resulta ser que la mayor cantidad del dinero que se gasta al momento de dar una disposición final a los residuos sólidos urbanos, la mayor cantidad de dinero se gasta en el transporte. Entonces, aproximadamente se gasta de un 60 a un 80% de la cantidad total que va a costar. Es decir, si al gobierno le está costando, bueno, al gobierno y a nosotros nos está costando, no sé, 100 pesos transportar mi basura, mi residuo sólido generado de mi lugar de donde yo vivo hasta un relleno sanitario o un sitio de disposición final. Entonces, si me cuesta 100 pesos transportar mis residuos sólidos hasta un relleno sanitario, y aparte el funcionamiento y demás que se tenga en el relleno sanitario, el 60 o el 80% de esos 100 pesos, es decir, de 60 a 80 pesos, serían gastados solamente en el transporte. ¿Esto qué conlleva? Conlleva la compra de vehículos, conlleva el combustible que utilizan los vehículos para poder transportar, el mantenimiento que se les da a los vehículos. Es decir, a cada cierto tanto tienen que cambiar de llantas, a cada cierto tanto se les descomponen, no sé, las balatas o tienen que llevarlo a mantenimiento. Entonces, cuando tenemos muchos transportes, muchos viajes, entonces requerimos o se tiende a gastar muchísimo dinero en el transporte. Se gasta inclusive más dinero en el transporte que en la misma operación del relleno sanitario. E incluso a largo plazo supera el transporte el gasto que se tiene en los residuos, en los rellenos sanitarios. Entonces es muchísimo más caro transportarlo que disponer o darle una disposición final a los residuos sólidos urbanos en un relleno. ¿Sale? Entonces es súper importante este transporte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un carro que va a transportar cierta cantidad de residuos sólidos tiene una capacidad máxima. Por ejemplo, esta es la zona, no sé, zona 1. Sale, un camión está encargado de hacer la recolección de esta zona. Ah, bueno, pues entonces tiene que llenar el camión y hasta que lo llene se dirigiría a su sitio de disposición final. Sin embargo, si en esa ruta, si en esa zona que tiene, no sé, por un día, porque estamos en cuarentena o por lo que ustedes quieran, hay mayor producción o generación de residuos sólidos urbanos en las casas habitaciones, entonces probablemente este camión con un solo trayecto o con una sola traslado no es capaz de darle servicio a toda la zona. Por lo tanto, tendría que regresar y otra vez nuevamente trabajar con la zona que no alcanzó a cubrir y después regresar al relleno sanitario y verterlos o darle una disposición final a los residuos. Entonces, es por eso que suele ser un poco problemático. O generalmente aquí en Morelia, en un caso muy particular, en el Morelia hay diferentes transportistas recolectores de basura. Estos transportistas que recolectan la basura
Creo que hay como 40 alrededor de los municipales, es decir, que el municipio les paga a esos 40 para que recolecten la basura y no debería de tener costo alguno, entonces solamente se transporta y es por parte del gobierno. Por eso tienen rutas como muy canalizadas, es decir, los lunes, los martes y jueves pasan por tu casa, ¿sale? Y los miércoles y jueves pasan por otra colonia, y los lunes y miércoles, y los viernes y sábados pasan por otra colonia. Entonces se hace una ruta para poder optimizar todas las áreas y las rutas y que el transporte sea lo menos costoso posible. Entonces, es complejo esta parte de organización de rutas y demás porque la generación de residuos sólidos no es algo como muy constante, entonces está a que las personas se encuentren en casa, el horario y demás. Entonces, como el traslado de los residuos sólidos urbanos es el que genera el mayor costo, hay algunas opciones que se han generado a partir del gran elevado costo que se tiene, a partir de ver que es mucho el costo, por lo tanto, se generan algunos métodos para disminuir estos mismos. Entonces, uno de estos métodos es la ejecución de una estación de transferencia de residuos sólidos. ¿Qué es una estación de transferencia? Es una zona en donde lo que va a pasar es que vamos a tener esta zona a nuestra disposición para que los camiones de basura dejen ahí o almacenen paulatinamente o temporalmente los residuos que van encontrando. Los acumulen en una zona y posteriormente los trasladen al relleno sanitario o al sitio de disposición final, que los puedan trasladar de una forma más adecuada en un solo viaje con un camión mucho más grande. A ver. ¿Cómo está esta cosa? Es una zona tal cual, una zona en la cual generalmente se calcula un centro de gravedad para que los acarreos sean mínimos, y lo que se hace es concentrar en esa zona los residuos. Entonces, el camión A, que antes iba de la zona 2 hasta el relleno sanitario, en vez de ir y venir, mejor recolecta todos los residuos sólidos y los concentra en un sitio. El camión B, C y D también los concentran en algo que se llama estación de transferencia, para que en esta estación de transferencia posteriormente, en un vehículo mucho más grande, en un tráiler de mayor volumen, pueda transportar todos los desechos al relleno sanitario o al sitio de disposición final y haga solamente 1 o 2 viajes máximos. Como estos camiones son de mayor capacidad, entonces quiere decir que va a tener que hacer menos viajes en comparación de una camioneta tipo las que nosotros conocemos, ¿no? Las recolectores de basura de 7 metros cúbicos con capacidad compactada. Entonces, en este caso estamos hablando de trailers de mayor capacidad que serían los encargados de transportar al sitio de disposición final, lo que provocaría que hubiese muchos acarreos, pero no al relleno sanitario, porque el relleno sanitario generalmente típicamente está en la zona más alejada de la ciudad, donde no cause problemas, más alejado, donde no haya jardines de niños, gasolineras y demás, por lo peligroso que puede llegar a ser. Entonces, lo que pasa en esta zona es que en esta zona se empieza a recolectas 1, 2, 3, 5, 7 veces, las cantidades de veces que sean necesarias, las mandas a esta estación de transferencia para posteriormente llevarlo a un relleno sanitario. En Morelia hay 2 estaciones de transferencia, existen actualmente 2, si no me equivoco, y por ejemplo, si estuviéramos en Morelia, y como ahorita Morelia es una ciudad que crece horizontalmente, es decir, que se está comiendo la periferia, se está comiendo, por ejemplo, a Tarímbaro, que es una zona, entonces, en vez de tener un relleno sanitario, por ejemplo, para Tarímbaro, lo que podrías hacer es poner una estación de transferencia que nos ayudase a transportar los residuos sólidos urbanos de Tarímbaro
y utilizar el relleno sanitario de Morelia. Entonces, tiene muchas ventajas las estaciones de transferencia. Sin embargo, como ustedes se pueden imaginar, como se les mostraba en estas imágenes, pues es complejo la elaboración. ¿Por qué? Porque miren, necesita tener un área muy grande, generalmente es una área arbolada. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos contaminantes, entonces se pretende que sea lo más higiénica posible. Entonces, una báscula, un sitio de maquinaria, si es de almacenamiento, pues hay que almacenar los residuos sólidos urbanos, hay que hacer un patio de maniobras y demás. Entonces, es un área grande y como ustedes pueden imaginar, el simplemente hecho de comprar el terreno, adecuarlo, es muy complejo, es muy caro. Entonces, ¿cuándo yo puedo poner una estación de transferencia y cuándo no? En sus pueblos, en mi pueblo se puede poner una estación de transferencia. ¿En Morelia vale la pena poner una estación de transferencia? Bueno, pues eso tiene que ver con los costos que nosotros estemos generando a la hora de estar calculando los transportes o los traslados. ¿Cómo está esto? A ver, tenemos estaciones de transferencia y tenemos, imaginen, nosotros tenemos cierto tiempo de recolección y tenemos cierto costo. Estamos de acuerdo nosotros que entre más lejos esté el relleno sanitario, obviamente más tiempo vamos a tardar en transportar los residuos sólidos urbanos y además más gasolina vamos a gastar. Entonces, más tiempo, gasolina, todo se traduce en dinero. Entonces, si nosotros tenemos una zona relativamente pequeña y en esta zona que tenemos nosotros en un pueblito, es decir, o una zona semiurbana, tenemos un pueblito y este pueblito es muy pequeño que realmente pues no tenemos un relleno sanitario aquí, que pues con pocos viajes podemos darle una solución a esto que tenemos. Entonces, pues probablemente no sea necesario, pero cuando sí es necesario tener una estación de transferencia y cuando no es necesario. Ok, tiene que ver mucho con el tiempo de operación del vehículo y también tiene que tener con los costos, mire. Costo y tiempo. No puedo decir que kilometrajes, ¿por qué no kilometrajes? Porque puedo decir, de aquí a acá hay 10 kilómetros, ¿no? Pero lejos de los kilómetros que haya de traslado, lo que me interesa más que kilómetros es el tiempo, por ejemplo. A lo mejor tardo 10 minutos de ida, pero tengo que regresar, entonces son 20. Y luego tengo que ir otra vez, y luego tengo que regresar otra vez, y luego tengo que ir otra vez, y luego tengo que regresar otra vez. Entonces, cuando yo traslado a un sitio y regreso, y luego vuelvo a trasladar y vuelvo a regresar, entonces no es lo mismo, aunque sean 10 kilómetros, a final de cuentas, el recorrido en tiempo es mucho mayor. Entonces, es mucho más gasto. A ver, entonces, vamos a observar esta gráfica. Por acá tenemos entonces el tiempo y por acá tenemos el costo. Entonces, por acá están los dineros y por acá están los tiempos. Vamos a observar esta línea de tendencia, ¿sale? La que acabo de marcar. Entonces, en esta línea de tendencia yo puedo observar que entre más tiempo tarde yo en trasladar los residuos sólidos urbanos, obviamente más me va a costar. Y no solamente el costo de la gasolina, sino que a la larga voy a tener menos tiempo de vida útil de mi vehículo. Y como voy a tener menos tiempo de vida útil, tengo que comprar más seguido camiones. O tengo que comprar mayor cantidad de llantas, o tengo que hacerle mayor reparaciones, más baratas y demás. Entonces, el tiempo se traduce en dinero. Entre más tiempo yo esté circulando o entre más tiempo me tarde, mayor va a ser el costo que yo voy a tener en relación con ese tiempo, ¿sale? Entonces, obviamente, entre más tiempo yo esté gastando gasolina o manejando un camión, más costoso sería. Ok, entonces, ¿en dónde podemos encontrar un equilibrio con una estación de transferencia? Yo sé que una estación de transferencia, a final de cuentas, me va a costar la compra del terreno, la adaptación de esa zona, tengo que poner oficinas, tengo que poner báscula, tengo que hacer instalaciones, tengo que pavimentar, tengo que comprar camiones con capacidad máxima mayor, al menos, de los que estoy obteniendo y por lo tanto, a final que acabe yo mi costo de inversión,
yo tengo que poner o ejecutar un costo de mantenimiento. O sea, esto no se acaba hasta que se acaba. Tengo que pagar la iluminación de la estación de transferencia, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar agua, a los empleados que estén vigilando, simplemente al velador, pues tengo que pagar. Entonces, ¿dónde puedo yo encontrar el equilibrio? Entonces, el equilibrio se puede encontrar cuando tú observas que tienes un cierto tiempo que gastas, por ejemplo, 100 pesos en poder transportar tus residuos sólidos, ¿no? Por decir algo, gastas 100. Pero cuando aumentas el tiempo, ahora no sé, gastas 200 de estos 200. Entre mayor es el tiempo, gastas ahora 300. Pero tú sabes, estás gastando actualmente 300, pero tú sabes que el costo de inversión de una estación de transferencia es decir, 150. Es un ejemplo, es burdo. Entonces, prácticamente es la mitad de lo que actualmente a ti te está costando el transporte. Entonces, lo óptimo en este caso sería que cuando tú rebases justo el límite en que me sale lo mismo elaborar una estación de transferencia que lo que me cuesta un transporte a un sitio de disposición final, entonces cuando se equilibren, cuando me salga lo mismo ejecutar una estación de transferencia que seguir haciendo de la forma, ya estoy apto para empezar a poder elaborar una estación de transferencia. Entonces, se ha notado que cuando tenemos tiempos de recorrido, de acuerdo a Chovanopoulos en 1985, es una referencia pues obviamente muy, muy, muy vieja. Yo creo que actualmente con los costos de los combustibles incluso podríamos bajarlo, pero se ha notado que, o él ha determinado que cuando